Hola, en esta ocasión vamos a ver algunas características de las líneas que se cruzan. Bien, aquí sí tenemos líneas oblicuas. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente queremos decir líneas que se cruzan. Si yo, por ejemplo, trazo una línea y trazo otra, entonces decimos que estas son líneas oblicuas. ¿Por qué? Porque se cruzan exactamente en un punto. Entonces, eso simplemente quiere decir líneas oblicuas que se cruzan. Algo interesante es que checa que se forman algunos ángulos. Se forma este ángulo, se forma también este otro ángulo y naturalmente se forman estos dos ángulos más, este con este. Estos ángulos en particular se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Y esto qué quiere decir? Esto simplemente quiere decir que estos dos ángulos son iguales. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo aquí este ángulo midiera 30 grados, quiere decir que entonces este también va a medir 30 grados. Y por otro lado, si ese mide 30 grados, entonces ¿cuánto va a medir este de acá? Si te fijas, todos estos son ángulos suplementarios, es decir, suman 180. Por eso es que este debe de medir 150 y por ende este de acá también debe de medir 150 grados. Entonces, un par de líneas que se cruzan son líneas oblicuas y en particular los ángulos que se forman se llaman opuestos por el vértice donde ocurre esto. Ok, pero hay algunas características interesantes. Vamos, por ejemplo, con las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares, ¿cuáles son? Las líneas perpendiculares son aquellas que se cruzan, pero se cruzan de una forma particular. Se forman, por así decirlo, forman una, una cruz. Aunque bueno, hay que decirlo claramente, ¿no? Matemáticamente hablando, queremos decir que forman un ángulo de 90 grados. Y como este es de 90 grados, naturalmente este también es de 90. Y nota que también los otros. Aquí se ve algo extraño, pero entonces quiere decir que se forman cuatro ángulos de 90 grados. Entonces, esta es la característica de las líneas perpendiculares. Cuando decimos que son dos líneas oblicuas, usualmente queremos decir que no necesariamente son perpendiculares. ¿Y qué pasa si no se cruzan? Ah, si no se cruzan, entonces vienen justamente las líneas paralelas. Usualmente las pensamos como las vías de un tren, claro, ¿no? Sin que den curva, pero estas líneas, por más que se extiendan, nunca se van a cruzar, ¿no? Entonces, al menos esto es lo que nos dice un postulado de hace mucho tiempo y bueno, lo dejamos así. Entonces, las líneas paralelas son aquellas que no se cruzan. Eso lo admitimos como un postulado, pero bueno, esa es otra historia. Hay algo muy interesante en las líneas paralelas y es justamente lo que vamos a ver. ¿Qué pasa si existe una línea que las cruza? Se forma algo muy interesante y es lo que vamos a ver a continuación. Justamente vamos a ver los ángulos entre dos líneas paralelas y una línea que las cruza. Nota que aquí tenemos dos líneas paralelas que vamos a entender que es esta de aquí con esta de aquí. Entonces, estas dos líneas son paralelas, nunca se tocan, y una línea oblicua, es decir, una línea, las cruza, que obviamente es esta que tenemos aquí. Entonces, si te fijas, se forman muchos ángulos. Se forma este, y bueno, todos los números que tenemos ahí. Si te fijas, se forman 8 ángulos. Entonces, estos 8 ángulos, solamente en este caso, cuando son dos líneas paralelas y una línea que las atraviesa, entonces hay algunos ángulos interesantes, y son los que vamos a ver aquí. Primero están los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes quiere decir que están del mismo lado de la línea oblicua, o sea, algo así, pero que además también están encima o debajo de las líneas paralelas, o por así decir, o mejor dicho, del mismo lado de la línea paralela. Es decir, los ángulos correspondientes serían 2. ¿Y cuál sería su correspondiente?
Quiere decir que es un ángulo que está del mismo lado, o sea, acá debe estar a la derecha, como estamos viendo ahorita, pero que también está encima de la paralela, entonces es 2 y 6. Entonces, 2 y 6 son ángulos correspondientes. Pero, ¿cuál es más? Si te fijas también el 4. ¿Cuál va a ser el ángulo correspondiente del 4? No va a ser el 2, porque está debajo de la línea paralela. Es decir, va a ser, exacto, va a ser el 8. Es decir, 4 y 8. No es importante que te aprendas los números. Lo que importa es que veas justamente cuáles son los correspondientes, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, ahora el correspondiente del 3? ¿El 5 o el 7? Si te fijas, el 5 no, porque el 5 está sobre la línea, ¿no? Entonces, más bien sería 3 y 7. Y la otra pareja termina siendo, naturalmente, el 1 con el 5. Entonces, aquí le ponemos 1 y 5. Entonces, estas son las 4 parejas de ángulos correspondientes. También hay otros que vamos a llamarles ángulos alterno-interno. ¿Cuáles son los ángulos alterno-interno? Los ángulos alterno-interno quiere decir que son internos, es decir, que están dentro de las líneas paralelas, es decir, nos vamos a fijar en estos, pero que cumplen algo, que están del otro lado de la línea. Por ejemplo, ¿cuál sería el alterno interno del 3? Entonces, el alterno interno del 3 va a ser el que está también dentro de las líneas paralelas, pero que está del otro lado, ¿no? Es decir, en esta ocasión va a ser el 6. Entonces, aquí, ¿cuáles son los ángulos alterno interno? 3 y 6. Entonces, ahora estos son los alterno interno. ¿Y cuál es la otra pareja? Naturalmente, la otra pareja es 4 y 5. Entonces, aquí tenemos ahora 4 y 5. Nota que ya son todos los ángulos internos, ¿no? Por así decirlo, interno quiere decir dentro de las dos líneas paralelas. Como puedes imaginarlo, y aquí ya lo tenemos escrito, también existen los alterno externo, que es algo similar. Nos vamos, por ejemplo, ahora con el 1. ¿Cuál es el alterno externo? Quiere decir que otra vez está del otro lado, pero que está fuera, ¿no? Y está, por así decirlo, contrario, es decir, ahora va a ser el 8. Entonces ahora es 1 y 8. 1 y 8 son alterno externo. ¿Y cuál es la otra pareja de alternos externos? Pues la otra pareja es el 2 con el 7. Y observa que otra vez tenemos, bueno, aquí primero mejor lo ponemos, 2 y 7. Recuerda, el orden, los números no importa, ¿no? No es importante memorizar los números, sino más bien entender qué quiere decir cada cosa. Ahora vamos con los colaterales internos. Los colaterales internos, entonces, son los que están de un mismo lado y son internos o externos. Por ejemplo, los colaterales internos, ¿cuál es el colateral interno del 3? Quiere decir que están del mismo lado y que también es interno, es decir, sería 3 y 5. Esos son colaterales internos. Entonces sería 3 y 5. Y los otros colaterales internos, ya lo puedes adivinar, es el 4 con el 6. 4 y 6. Y si existen colaterales internos, naturalmente también existen colaterales externos. ¿Cuáles son los colaterales externos? ¿Cuál sería el colateral externo del 1? Son los que están del mismo lado y que además es externo, es decir, el 1 y el 7. Y finalmente, ¿cuál es el otro par de ángulos colaterales externos? Naturalmente, 2 y 8. Entonces, 2 y 8. Y con esto hemos terminado esta parte. Para que notes algo, lo realmente simple que es esto, vamos a ver un pequeño ejemplo, lo vamos a hacer rapidísimo. Supongamos que yo tengo estas dos líneas que son paralelas y esta es una línea oblicua. Entonces supongamos que este ángulo de aquí sea de unos 70 grados.
Entonces, ¿cuánto miden los demás? Bueno, algo que se me pasaba decirte, es cierto, cualquier par de ángulos en este caso solamente tiene de dos sopas. Una, son iguales o son suplementarios. Simplemente es eso. ¿Qué quiere decir suplementarios? Es decir que suman 180. Esto es lo interesante de estos, casi se me pasa. Nota que justamente este es prácticamente igual a este, o mejor dicho, son iguales, nos lo asegura un teorema. Y bueno, esto es algo importantísimo. Ahora sí vamos a hacer este ejercicio de acá. Entonces, ¿cuál es el ángulo correspondiente? Si te fijas, este también va a ser de 70 grados. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo? Si te fijas, es eh, opuesto por el vértice, entonces también 70. Nota que entonces acá también 70. De hecho, te fijas que este ángulo es el alterno interno de este. Y bueno, podemos hacer un montón de cosas. Y ahora, ¿cuál es el suplemento de 70? Es decir, para llegar a 180, ¿qué número le debo de sumar? Pues naturalmente debo de sumarle 110. Quiere decir que este ángulo mide 110 y de hecho todo mide 110, 110, 110. Y listo. Entonces con esto hemos terminado. Así de simple es. Por favor de tarea, pasa todos estos apuntes, todo lo que pusimos aquí, pásalo a tu cuaderno y repásalo. Hasta luego.